Trascendencia en línea. Un rincón para comunicar el amor de Dios en el ciberespacio, para que conociendo a Cristo lo amen, amándolo lo alaben y alabándolo lo den a conocer. Trascendencia en línea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ahora el diácono inciensa el libro de los Evangelios y nos ponemos a escuchar a Jesús mismo en su palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Ahora vamos a escuchar la homilía de el nuncio apostólico Christophe Pierre, que nos dará una resonancia de lo que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio. Les ponemos pues a escuchar la voz del representante del Papa en nuestro país. Excelentísimos señores arzobispos y obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y miembros de todo el pueblo de Dios. Señor gobernador, distinguidos representantes de los diversos órganos del gobierno, hermanas y hermanos todos y todas. Al inicio de nuestra celebración eucarística he tenido el gusto de imponer el palio a su excelencia Monseñor José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo de esta amada arquidiócesis de Durango. Sé que en vista de este momento, a lo largo de las últimas semanas, han tenido la oportunidad de reflexionar sobre los diversos significados que conlleva el palio arzobispal, una pieza de tela tejida con lana de ovejas que el Papa Francisco le consignó el pasado 29 de junio, fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Una pieza sencilla, pero de grande e importante significado, porque lo que ella quiere
es recordar al arzobispo de la sede metropolitana y también a los fieles que la particular vocación y misión de todo obispo no es otra que la de ser buen pastor. Pastor que toma sobre sus hombros a la oveja extraviada, a la enferma o débil, para guiarla, curarla y conducirla a las fuentes de agua viva. Pero por otra parte el palio, que específicamente se consigna solo a los arzobispos, es signo de que dimensión esencial y concreta de su ser buen pastor en la Iglesia metropolitana es la de esforzarse de favorecer, mantener y acrecentar la comunión fraterna y eficaz de los pastores de la provincia entre sí, de estos con sus fieles y de todos obispos y fieles con el sucesor de Pedro y con la Iglesia entera. Eso es lo que, explicado brevemente, dice el palio al arzobispo. Y es eso lo que también dice a todo el pueblo de Dios. Es bello, por tanto, que en esta sugestiva celebración eucarística, la palabra de Dios, sobre todo a través del texto del Evangelio, nos invite a redescubrir con siempre renovado asombro el significado de la tarea y misión del arzobispo en su iglesia particular como buen pastor y como agente primario de comunión en la iglesia. Significado que logramos comprender a partir de la definición que Jesús dio de sí mismo, releyéndola a la luz de su pasión, muerte y resurrección. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, había dicho Jesús. Afirmación que tuvo cumplimiento pleno cuando él, obedeciendo libre y plenamente al Padre, aceptó ser inmolado sobre el patíbulo de la cruz. Es desde ahí que se nos desvela el significado completo del ser buen pastor. Dar la vida, ofrecer la vida en sacrificio por todos, por ti, por mí, por todos y por todas. Por ello Jesús es el buen pastor. El pastor verdadero que piensa en las ovejas y se dona a sí mismo, que participa en la vida de su rebaño, que no tiene otra ambición ni otro propósito que la de guiar, alimentar y proteger a sus ovejas. Y todo esto al precio más alto, el del sacrificio de su propia vida. Jesús es el pastor verdadero y único, pero él, queriendo que su servicio y donación se prolongaran hasta el final de los tiempos, por pura y libre iniciativa, llamó y designó a algunos para que, estando con él, siguiéndolo, obedeciéndolo y amándolo, fueran pastores de su pueblo. Así, lo que sucedió cuando Jesús, luego de su resurrección, se apareció a Pedro a la orilla del lago y entablando con él un diálogo de amor, le encomendó la tarea del pastor, diciéndole: apacienta a mis ovejas. Se hace permanente realidad en la elección de los sucesores de los apóstoles, esto es, de los obispos llamados por Cristo a ser, a imagen suya, pastores, e insisto, pastores buenos. Si no,
no funciona como dice el Papa Francisco. Así, por institución divina, los obispos son sucesores de los apóstoles como pastores de la Iglesia. Es un pequeño pasaje del documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, dándose de este modo la particular correspondencia entre lo dicho por Jesús, yo soy el buen pastor, y su decisión de elegir a algunos hombres para que, identificados con él, fueran efectiva y eficazmente pastores de su Iglesia. Más aún, también como afirma el Concilio Vaticano II, en la persona de los obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, Pontífice Supremo, está presente en medio de los fieles. Es Él quien principalmente, a través de su servicio eximio, predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra continuamente los sacramentos de la fe a los creyentes, va congregando nuevos miembros a su cuerpo con regeneración sobrenatural y por medio de su sabiduría y prudencia dirige y ordena al pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinar hacia la eterna felicidad. Esos pastores, elegidos para apacentar la grey del Señor, son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios. Aquí se termina esta citación de Lumen Gentium, número 21. Pastor de la grey, ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios. Es esto el obispo, pero con expresiones del concilio, es también siervo, maestro, sacerdote, cabeza, amigo y hermano. Y no debe faltar ninguna de estas palabras, ninguna, todas. Es importante, ¿eh? Y le toca a ustedes de verificar esto, ¿no? Y decírmelo después. O, como algunos lo han también definido, una palabra tal vez un poco atrevida, pero la voy a pronunciar, ángel de su iglesia. Bueno, para entrar un poco en el Apocalipsis, ¿no? que utiliza un lenguaje un poco extravagante, pero muy simbólico, que nos ayuda a pensar y a considerar el misterio. Ángel de su iglesia. Imagen que puede sorprendernos y hasta resultarnos extraña, pero que ciertamente ayuda a comprender la vocación y la misión del obispo en su diócesis o arquidiócesis. ¿Por qué? ¿Quién es y qué hace un ángel? El ángel es aquel que protege, que visita. ¿Se acuerdan de los nombres de los grandes arcángeles, no? Que aconseja, que señala hacia lo alto. Su función, como recita una antigua oración al ángel custodio, ustedes la conocen, ¿no? Bueno, los que fueron formados en el tiempo pasado, ¿no? Todos los sacerdotes de aquí, que tienen mi edad, ¿eh? Bueno. Su función, como recita esta oración, es aquel de iluminar, custodiar, regir y gobernar a los hijos de Dios. 4 verbos que ilustran bien la tarea, responsabilidad y misión del obispo, que sin duda se vinculan con las virtudes cardinales de la fortaleza, justicia, prudencia, templanza. ¿Se acuerdan de las virtudes también? Ustedes siguen enseñando
a sus fieles las virtudes cristianas que son tan importantes. ¿Los jóvenes lo hacen todavía o no? Si no lo hacen, por favor. El obispo, en efecto, ilumina y lo hace poniendo en acto la virtud de la fortaleza. Misión suya es guiar a la comunidad como siervo, con el corazón del buen pastor, pero también como maestro que busca siempre la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Pero el obispo también custodia y lo hace en y desde la justicia. Custodia a la Santa Iglesia, esposa de Dios, esposa de Cristo, y cuerpo de Cristo, del que todos y cada uno de los bautizados es miembro. Custodia y procura su bien integral, poniendo particular atención y cuidado en los miembros más débiles en su fe o en su realidad existencial, sin olvidarse de las ovejas que aún se encuentran fuera del redil. El obispo rige a la Iglesia con la virtud de la prudencia, que hace vida estando siempre con las ovejas, delante, en medio y detrás, para que su ejemplo sea visto, su voz escuchada y su mirada atenta y prudente percibida, favoreciendo la comunión, confrontando los desafíos y contribuyendo a la búsqueda de soluciones sin menoscabo de la verdad, pero sí favoreciendo el encuentro y diálogo leal y honesto también con la sociedad civil. Bueno, para decir todas esas palabras, obviamente, ustedes lo han reconocido, me inspiro de las palabras del Papa Francisco, ¿no? Todos sus consejos, que son importantes. El obispo, en fin, gobierna y lo hace practicando la virtud de la templanza, dirigiendo y acompañando la vida eclesial con espíritu de humildad, paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? Y amor, promoviendo las iniciativas que contribuyan a la maduración y vivencia de la fe y a la formación integral de todos, y vigilando las formas pastorales y la utilización y destinación de los bienes. Bueno, uno puede decir qué tarea, ¿verdad? Pero así es, así debe ser. Es una bella tarea. ¿Están de acuerdo conmigo? Así miramos al obispo en relación con su iglesia particular. Sin embargo, como hace el concilio, al obispo también hay que mirarlo en relación a los demás obispos, como miembro de un colegio episcopal. El concilio de Suyo generalmente considera al obispo no solo, sino dentro del grupo de los demás obispos vinculados todos por la común llamada y misión recibidas de Jesús, que comparten su existencia y su preocupación por todas las iglesias. De aquí que configurada la iglesia no solo en diócesis, con a la cabeza su propio obispo, sino también en provincias eclesiásticas o arquidiócesis, con al frente un arzobispo, el palio esté para significar, recordar y llamar a la comunión a todos los pastores que conforman esa determinada arquidiócesis, recordar, por tanto, que dimensión del pastor de la iglesia metropolitana es también, como ya he dicho, el esfuerzo constante en favor de la comunión efectiva, eficaz y fraterna a todos los niveles de la iglesia. Una dimensión esta de la comunión eclesial
de fundamental importancia para todos los fieles, porque viviendo la comunión y la unión con el propio obispo diocesano es que se logra tener la real oportunidad de vivir la comunión también con los demás obispos, con a la cabeza el Papa, y en consecuencia de vivir y reforzar el vínculo espiritual en el amor con toda la Iglesia de Cristo presente en el mundo, haciendo vivencialmente concreto también de este modo el deseo del Señor que todos sean uno. Vocación y misión del pastor sin duda retadora, pero también fascinante, porque a la base de lo que se trata es de ayudar a los hombres a darse cuenta que en las manos de Dios, eso es nuestra fe, todo es diferente. Todo es diferente cuando hacemos entrar, o mejor, cuando dejamos Dios entrar en nuestra vida. Eso es el sentido profundo de nuestra existencia. Todo es diferente cuando Dios está aquí. Que todo vivido en comunión con Jesucristo es más humano. Cuando Dios está con nosotros, hay más humanidad. Eso tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? Porque a veces en la cultura de hoy hay muchas personas que dicen que hay que dejar a Dios en un rincón para ser más humano. Es la gran equivocación, ¿verdad? Y entonces, la Iglesia y familia de Dios, que vive la misericordia, lo vamos a celebrar por un año, la misericordia, un don de Dios, que va a permitir, ojalá, eso es nuestra tarea como cristianos, nos va a permitir nosotros y toda la sociedad de ser mejor, con la misericordia, para vivir la justicia con misericordia, para vivir las relaciones humanas con misericordia, introducir la dimensión del perdón en la fábrica de la sociedad. Qué reto, ¿no? Pero es lo que nos invita a hacer el Santo Padre. Familia permanentemente enviada, llamada a salir y a llevar a todos la alegría del Evangelio, a donar la ternura de un Dios que es amigo del hombre, que quiere al hombre y que se da por entero a todos los hombres sin excepción, para que el hombre, todo el hombre tenga vida y vida eterna. Entonces, por todos esos motivos, ánimo. Hermano José Antonio, lo digo yo, pero lo dicen todos ustedes, ¿no? Ánimo. En el nombre del Señor Jesús, muy conscientemente y con firme y creciente fe, confianza, amor y parresia, sostenido por el Espíritu Santo, uniendo tus manos, voluntad y corazón a los de tus hermanos obispos de las diócesis sufragáneas. Estoy contento de saludarlos todos aquí. También el Señor, bueno, tenemos que mencionarlo especialmente, ¿no? El arzobispo emérito, que hace un año dejó la sucesión a nuestro hermano. Un saludo, señor arzobispo. Al presentar a don Héctor González, los fieles recordamos con amor todo lo que hizo por nuestra diócesis y los fieles aplauden. Hermanos obispos, ve adelante ofreciendo a las ovejas de Cristo, tú y también cada uno de nosotros pastores, el testimonio más eficaz y más auténtico que consiste, eso es una palabra del Papa Francisco, en no contradecir con el comportamiento y con la vida lo que se predica con la palabra y lo que se enseña a los otros.
Eso vale para nuestro arzobispo, pero vale para cada uno de nosotros, ¿verdad? Coherencia. Vale para todos. Coherencia en el testimonio. A la Madre de Jesús y Madre de los Apóstoles, que acompañó y acompaña con su maternal amor y con su oración los pasos de la Iglesia, le pedimos que sostenga tu servicio y entrega pastoral y que obtenga a nuestros hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, consagrados laicos de esta provincia eclesiástica de Durango, la renovada gracia y fuerza del Espíritu que les ayude a vivir con valentía, en fidelidad y en alegría. Su vocación de discípulos, misioneros, apóstoles, en camino todos hacia la casa del Padre. Que el Señor Jesús, buen pastor de nuestras vidas, les bendiga siempre y abundantemente a todos. Que así sea. Han sido las palabras de la homilía de Monseñor Christophe Pierre, que pues ahora nos permite pues reflexionar acerca de lo que significa esta realidad. Y pues continuamos con las oraciones universal, pero Padre, ¿alguna resonancia para nuestros fieles de acerca de la homilía? Muy interesante, centrada obviamente en lo que estamos celebrando. Me parece que también tiró algunas pullitas, algunas pequeñas pedraditas, sobre todo al hablar del servicio, al hablar de que para poder ser verdaderamente humanos necesitamos tener a Dios. Ahí me pareció que hablaba un poco también al gobierno, ¿no? O sea que hay que saber gobernar teniendo a Dios en el corazón. Pues ahora nos unimos a la oración de los fieles y pues continúa la misa. El rito de la oración universal siempre va descendiendo. Recuerden ustedes, primero se pide por la Iglesia Universal y se va a ir descendiendo poco a poco. Luego se pedirá por nuestro pastor, concretamente don José Antonio Fernández Hurtado. ¿Para qué? Para que así como el día de su ordenación episcopal le concediste el espíritu de gobierno, le acompañe siempre, para que como Jesucristo el buen pastor nos guíe por el camino de la bondad y de la gracia. Esta oración es muy bella. Rogamos al Señor, efectivamente, te rogamos, óyenos. Luego continuará la oración por los gobernantes del mundo, por quienes tienen algún cargo público, para que se empeñen con generosidad en el servicio desinteresado de sus habitantes y velen por el bien de todos. También, casi siempre, Padre, se pide por la sociedad civil y por sus estructuras. Pedimos por nuestros gobernantes. ¿Qué es un pastor sin las ovejas? Se pide por los laicos que aquí en Durango están entusiastas trabajando. Un grupito quizá no muy grande, pero para que trabajen a favor de la Iglesia, para que discerniendo los tiempos nuevos y encarnándose en las realidades de hoy, sean fermentos de esta nueva evangelización que aquí queremos implementar en nuestra arquidiócesis. ¿Qué es el pastor sin las ovejas? Nada. Es enviado a custodiarlas y a guiarlas. La quinta y última petición es por nuestra misión diocesana, para que el Señor infunda su Espíritu Santo en nuestros misioneros y misioneras, para que su apostolado y su testimonio de vida cristiana sean fermento para construir una iglesia más viva y dinámica, más comprometida y pujante. Es una especie de resonancia de lo que era el episcopado de Monseñor Don Héctor. Estas frases eran muy de él, pero la misión continúa y se reformará, pero la misión continúa.
¿No será, Padre, hermanos de trascendencia, que es una invitación a voltear hacia dónde va a ir la iglesia? La iglesia tiene que continuar por la misión y tiene que continuar por este proyecto de Dios. Concluye la oración Monseñor José Antonio, pidiéndole al Señor que le conceda ser un verdadero imitador de Jesús, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Una palabra que decimos muy frecuentemente, Padre, pero qué difícil es dar la vida por aquellos que Dios nos ha confiado. Sí, es una idea, Padre, que también Monseñor Christophe Pierre tomó o retomó en la homilía y lo decía, es que es la única manera de ser obispo, de ser pastor, dar la vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo habla de ser buen pastor y lo hace a la luz de su cruz, de su pasión, de su resurrección, y solo desde ahí se entiende que efectivamente es el buen pastor. Pues vamos. Esto fue Trascendencia en Línea, un espacio joven donde conectaste tu vida a la fuente de la eternidad, en un mundo de ruidos y mensajes que distorsionan el sentido de la existencia. Hasta la próxima.